Vamos a comentar la obra más famosa del filósofo político Nicolás Maquiavelo, titulada El Príncipe. En esta obra célebre dice Maquiavelo en el capítulo 3 que a los hombres hay que conquistarlos o eliminarlos, porque si se vengan de las ofensas leves, de las graves no pueden. Así que la ofensa que se haga al hombre debe ser tal que le resulte imposible vengarse. Esto depende también del valor y la valentía de cada persona. Los que son temerosos y cobardes y tienen miedo no podrán vengarse, no podrán hacerlo. Y de esa clase es la gran mayoría de personas, como también dijo en otro pasaje de esta obra. De la generalidad de los hombres se puede decir que son ingratos, volubles, hipócritas, falsos, cobardes y codiciosos. Se sabe que Maquiavelo creía que el hombre era malo por naturaleza. También dice en otra versión del pasaje anterior, a los hombres hay que ganarlos con beneficios o destruirles, porque se vengan de las pequeñas ofensas, de las grandes no pueden, así que la ofensa que se haga a un hombre debe ser tal que no dé lugar a venganza. Esto se podría interpretar de varias formas, ya que cuando dice aquí destruirles o en el anterior pasaje eliminarlos, se puede entender que puede incluir eso matarlos, lo cual sería la seguridad de que no podrán vengarse obviamente. Y la manera de asegurarse eso al 100% es justamente matándolo, lo cual también era una opción para Maquiavelo, pues también había dicho en otra obra, en Historia de Florencia, que a los que son poderosos no hay que tocarlos, o si los tocas hay que matarlos, ya que estos obviamente van a reaccionar, se van a vengar. Entonces estos son los consejos maquiavélicos muy acertados en el gobierno del Estado, donde a menudo hay que tratar con hombres muy malos y perversos. Sin embargo, aquí se refería sobre todo a cuando se invade pueblos, a la gente hay que dejarles con el mínimo poder o sin ningún poder o, como dice, destruirles o eliminarles para que no puedan vengarse, que esa gente sometida no pueda rebelarse. Y por eso también antiguamente era una costumbre matar a toda la gente de los pueblos invadidos, a todo poblador anterior destruirlos, temiendo justamente que esas personas en un momento quieran vengarse de aquellos que los invadieron, como sucedió en muchas ocasiones a lo largo de la historia. De modo que en esta ocasión lo que aconseja es dejarlos en todo caso con el mínimo poder, que no puedan vengarse, que no puedan hacer nada. Ya que de lo contrario va a pasar como pasó muchas veces, que cuando se invade un pueblo y se anexa a un imperio, como sucedió en Europa y en América, por ejemplo, mucho sucedió justamente que esa gente cuando veía alguna oportunidad se rebelaba, o sea, cuando había algún problema en el imperio, aprovechaba eso, ese pueblo sometido y se trataba de rebelar, de zafar del dominio establecido. Y así también dice en otro pasaje sobre los extranjeros invasores. Lo que ocurre comúnmente es que no viene un extranjero poderoso entre una provincia, se le adhieren todos los que sienten envidia del que es más fuerte entre ellos, de modo que el extranjero no necesita gran fatiga para ganarlos a su causa, ya que enseguida y de buena gana forma un bloque con el estado invasor. Esto también se comprueba que sucedió en muchos estados a lo largo de la historia. En el caso de América sobre todo, tanto en México como en Perú, donde invadieron los españoles, fue eso lo que pasó justamente. En la invasión en México, muchos pueblos enemigos de los aztecas se unieron a los españoles y formaron un bloque con ellos, por lo cual fue más fácil derrotar a los originarios. Igualmente en Perú también, muchos pueblos contrarios al imperio incaico se unieron a Pizarro y a los españoles, y por eso fueron relativamente fácilmente vencidos. Sin ese apoyo obviamente hubiera sido imposible, hubiera demorado mucho más, muchísimo más la conquista, que en este caso duró aproximadamente 40 años. Esto también pasó en Europa, por ejemplo en Roma, como lo dice Maquiavelo, los romanos en las provincias de las cuales se hicieron dueños observaron perfectamente estas reglas y establecieron colonias, respetaron a los menos poderosos sin aumentar su poder, avasallaron a los poderosos y no permitieron adquirir influencia en el país a los extranjeros poderosos. Claro que este es un contexto diferente, pero igualmente se puede aplicar a la historia actual. Y esto, así como se revela en guerras evidentes y claras, también se puede aplicar a la dinámica del mundo actual, en el cual no directamente se invaden con tropas y con militares a los países, sino sobre todo con capitales. Fácilmente ingresan las empresas extranjeras disque para invertir, cuando en realidad lo que quieren es ganar algo, ganar mucho, llevarse casi toda la ganancia a ellos, apropiarse de ello y dejar poco a los pobladores locales. Esto que hizo Roma, haciendo un parangón con la actualidad a los países de la región, por ejemplo, de esta región de América, se podría decir que lo que tienen que hacer es respetar a los que no son más poderosos o a los menos poderosos, a los que son relativamente ricos, digamos, en el mayor de los casos, pero a los grandes millonarios, a los más poderosos,
a los que podrían comprar incluso medio país o un país con todo lo que tienen. Con esos hay que tener mucho cuidado y contrarrestar ese poder justamente. Pero eso pues no hacen aquí en Latinoamérica, sino que al contrario, incentivan, justamente ayudan a los que más tienen y les dan más beneficios. O sea, la proporción es al que tiene más, se le da más, se le apoya más, se le beneficia más, y al que tiene menos, menos. Entonces eso pues deviene en la consecuencia lógica, que es que los que tienen más cada vez tengan más y los que tienen menos cada vez menos. Y así se propicia y se promueve la desigualdad. Lo cual es justa y natural, pero tampoco pues al extremo de que haya una gran diferencia entre el que tiene más y el que tiene menos, como de 1 a 1.000.000 o de 1 a 1.000 millones incluso. O sea, es demasiada la diferencia que hay. Y esto que hacen los romanos no es más que aplicar la filosofía griega o la oriental incluso, principios básicos. Como decía Platón, pues que jamás, o también Aristóteles, que jamás debe haber mucha diferencia en un estado. Cuando hay mucha diferencia, mejor dicho, cuando hay alguien que es muy poderoso, demasiado poderoso, se arruina todo y se pierde el control de la sociedad, del estado, de la nación. De manera que la diferencia está bien, es natural. Sin embargo, la diferencia excesiva, abusiva, extrema, no es natural en absoluto y debe ser combatida. Luego dice en otro pasaje de este capítulo 3 también que del Estado, los males que nacen de él, cuando se los descubre a tiempo, lo que solo es dado al hombre sagaz, se los cura pronto, pero ya no tienen remedio cuando, por no haberlos advertido, se los deja crecer hasta el punto de que todo el mundo los ve. Esto se podría aplicar a muchas cosas que pasan en el mundo, por ejemplo, en cuanto a la guerra. Siempre ha habido guerras, siempre hay guerras en el mundo y estas nunca paran. Por ejemplo, actualmente lo que está pasando en Palestina, en Yemen, o lo que también estuvo pasando, ya se enfrió creo, entre Rusia y Ucrania. O sea, siempre han habido guerras y parece que el mundo ya se acostumbró a eso y ese gran mal nunca para. En los propios países, por ejemplo en el Medio Oriente, es una historia de guerras interminables, sobre todo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando ahí se metieron, ahí ocuparon un territorio desde ahí. Hasta ahora no para la guerra y parece que no tiene cura eso y siempre habrá guerra. En esta región de América, por ejemplo, lo que abunda es la corrupción. Está en todas partes, en todos los estamentos del Estado prácticamente. Incluso en la vida cotidiana uno ya está acostumbrado a la corrupción. Prácticamente existe una cultura de la corrupción fuertemente enraizada, sobre todo en los países tercermundistas, como estos de América. Y también parece que no tiene solución y que siempre campeará en todas partes. La corrupción siempre será ubicua, será imposible combatirla. Todos los gobiernos de estos países prácticamente se han acostumbrado a la corrupción y este mal parece incurable. Tiene cura obviamente, pero son cosas que jamás harían estos países actuales disque democráticos, y con esas mentiras engañan a los pueblos y así nunca acaban con la corrupción. Ya se la tolera, incluso se la acepta, incluso se felicita a aquel que logra burlar alguna institución o engañar a alguna persona. Incluso se premia eso. Se podría decir que las leyes amparan la corrupción y la permiten. Otra cosa que también campea es la delincuencia, los robos, los asesinatos. Son cosas a las que también el pueblo ya se ha acostumbrado, o la población, la gente ya se ha acostumbrado a ver todos los días, en cualquier lugar. Lugares seguros son los que menos hay. Y son lugares sobre todo donde vive la gente pudiente, la gente que más tiene, la minoría, la inmensa minoría. Mientras que la gran mayoría sufre ese mal de la criminalidad y los gobiernos lo permiten. Ha crecido tanto, todo el mundo los ve, aparentemente es algo interminable. Por más que hayan ciertos gobernantes que traten de engañar metiendo en la cárcel a los peces pequeños o pirañas, mientras que los grandes criminales siguen sueltos. Y no me refiero necesariamente a los jefes de los criminales, de los cartelistas, sino justamente a los corruptos, que son los que finalmente permiten esa delincuencia. Son los que con las leyes, por ejemplo, no hacen nada. Los peces gordos, los que nunca van presos. Y son generalmente los que tienen más dinero en los países de aquí, de América tercermundista. Con ellos no se mete ningún gobernante. Luego también dice en otra parte de este capítulo 3, el ansia de conquista es sin duda un sentimiento muy natural y común, y siempre que lo hagan los que pueden, antes serán alabados que censurados, pero cuando intentan hacerlo a toda costa los que no pueden, la censura es lícita. Esto es algo, como dice, algo natural, querer conquistar, querer expandirse, querer tener más, la ambición, pero obviamente aquí se refiere al resultado. Cuando le sale bien a uno, entonces todos les aplauden y les elogian por lo que han logrado. Pero cuando fracasan, entonces todos los critican y todos los tildan de malvados, de ambiciosos. De manera que aquí se trata de poder. El que puede, que lo haga.
que no le pasará nada. Pero el que no puede, que no lo haga o que lo piense muy bien o que planee bien la estrategia, ya que si no lo hace, todos le van a criticar, lo van a censurar, lo van a reprobar o incluso lo van a matar, como a menudo acaban muchos que se han rebelado contra muchos estados. O sea, este fragmento de Maquiavelo va contra aquellos que creen que no es natural querer conquistar otros pueblos o no es natural la ambición de crecer, la ambición de aumentar un estado, sino que todos deben conformarse con gobernar su propio país, su propia tierra y no aspirar a más que eso. Sin embargo, esto es algo muy inconveniente y peligroso incluso, ya que, claro, está bien el principio, el problema es que basta que haya uno que quiera conquistar o que tenga ese sentimiento para que sea peligroso no hacer nada ante eso. Supongamos que hayan pues 5 pueblos y solamente uno sea ambicioso y 4 mantengan el principio de conformarse con su propio país. Ese uno ambicioso podría invadir y apropiarse de 1 o 2 países más y podría así aumentar su poder y con el tiempo prácticamente dominar todo, a los 5 países, incluido el propio. Entonces, en ese caso, lo más lógico es que todos se cuiden de ese ambicioso y también, en vez de esperar a que ese quiera crecer, uno mismo intentar crecer para hacerle frente. O la otra opción pues a esto es armarse hasta los dientes, estar muy bien pertrechado con las armas más avanzadas, para que así nadie se atreva a meterse con uno, o sea, nadie quiera invadir tu país. Pero si no estás armado, entonces tu país definitivamente está invadido. Si no es potencia, claro. En el mundo actual, si tu país no es una gran potencia y tampoco está armado militarmente hasta los dientes, entonces es definitivamente que está dominado y está sometido a otra potencia. Eso es totalmente innegable, así que ese país no es libre. Le mienten diciéndole que es libre. En la práctica no lo es. Luego dice también que me parece que es más fácil conservar un estado hereditario, acostumbrado a una dinastía, que uno nuevo, ya que basta con no alterar el orden establecido por los príncipes anteriores y contemporizar después con los cambios que puedan producirse. Lo más importante aquí para que no hayan problemas es que se mantenga el orden establecido, como dice. Si el orden obviamente es de calma y de relativa justicia general. Y después también se refiere a cuando uno adquiere un nuevo estado. Dice, si desea conservarlos, debe tener 2 cuidados. Primero, que la descendencia del anterior príncipe desaparezca. Después, que ni sus leyes ni sus tributos sean alterados. Y se verá que en brevísimo tiempo el principado adquirido pasa a constituir un solo y mismo cuerpo con el principado conquistador. Esto en la Edad Media y en esa época, al inicio de la Edad Moderna, era muy usual que sea un peligro justamente la descendencia del anterior gobernante, del anterior príncipe, rey, monarca o sultán. Uno tenía que terminar justamente con los legítimos herederos, a los cuales se les arrebata su estado, su reinado, su principado. No dejar a nadie de la sangre real vivo para que no pueda reclamar a nadie y uno se haga con el poder y gobierne seguro. Luego también dice, otro buen remedio es mandar colonias a 1 o 2 lugares que sean como llaves de aquel estado, porque es preciso hacer esto o mantener numerosas tropas. En las colonias no se gasta mucho y con esos pocos gastos se los gobierna y conserva, y solo se perjudica a aquellos a quienes se arrebatan los campos y las casas para darlos a los nuevos habitantes, que forman una mínima parte del estado, y como los damnificados son pobres y andan dispersos, jamás pueden significar peligro. Y en cuanto a los demás, como por una parte no tienen motivos para considerarse perjudicados y por la otra temen incurrir en falta y exponerse a que les suceda lo que los despojados, se quedan tranquilos. Aquí también se refiere a cuando se invade un estado para controlar ese lugar y para evitar desórdenes. Lo que hay que hacer, dice, es simplemente quitarle sus territorios, sus tierras, sus posesiones a la gente natural de esos lugares y dárselas a los invasores, establecer colonias. Y así los despojados sin poder no podrán hacer nada, no podrán rebelarse. De manera que el gran estado podrá controlar fácilmente al pueblo invadido. Y es obviamente maquiavélico este consejo, pero muy efectivo.